Buenos días, padres de familia. Voy a empezar con el video donde les voy a mostrar cómo es que se debió haber contestado el examen de diagnóstico de manera correcta. La intención de este video es que ustedes puedan revisar en compañía de sus hijos, de sus hijas, cuáles fueron las respuestas que ellos dieron y cuáles fueron las respuestas que ellos seleccionaron, para que puedan ver en cuáles cometieron algún error y pueden aprender de él, o bien en cuáles ellos acertaron y pueden estar más confiados sobre su conocimiento. En dado caso de que su hijo o su hija no hubiera podido aplicar este examen de diagnóstico, yo le recomendaría que de igual manera se tomaran el tiempo de estar revisando este video y pueden estarlo pausando para ver cuál es la respuesta que va a dar su hijo o su hija. Muy bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Empezábamos en la materia de matemáticas y el primero de ellos es donde sus hijos tienen que elegir cuáles son las líneas paralelas. Vamos a recordar que las líneas paralelas son aquellas que aunque las extendamos hasta el infinito, nunca se van a tocar o se van a cruzar una con la otra. Por ejemplo, yo aquí en la computadora voy a trazar dos líneas paralelas que aunque sean más grandes que lo que es el ejercicio, aunque yo tuviera la capacidad de extenderlas de forma ilimitada, nunca se van a tocar ninguna con la otra. De tal manera que la respuesta correcta a este ejercicio sería el siguiente. Déjenme nada más quito el marcador y listo. La respuesta correcta para este ejercicio sería el inciso D. Es el ejemplo de las líneas paralelas que nunca se van a tocar. Por el contrario, tenemos lo que son las líneas perpendiculares. Hay dos líneas que ustedes pueden considerar como perpendiculares, aunque solamente una de ellas es correcta. Algunos alumnos eligieron esta. Estas no se consideran líneas perpendiculares porque una de las características que tienen las líneas perpendiculares es que van a chocar y van a formar un ángulo de 90 grados, es decir, siempre van a formar un ángulo recto. Si ya por el contrario dan 89 grados o dan 91, cambia su nombre a líneas secantes, es decir, como las del inciso A. Por lo tanto, la respuesta correcta a este ejercicio es el inciso B. Continuamos. En este ejercicio yo les pedí a los alumnos que analizaran que este garrafón contiene 5 litros de agua y que vamos a tomar ese garrafón para poder llenar este vaso que tiene la capacidad de 250 mililitros. A lo mejor este ejercicio es más fácil para nosotros que estamos trabajando o que continuamente revisamos la capacidad y volumen de algunos recipientes, de tal manera que nosotros calcularíamos lo siguiente. En un litro yo voy a tener 4 vasos. ¿Por qué? Porque 250 mililitros más otros 250, más 250, más 250. Si lo sumamos todo, voy a obtener 1000 mililitros. Y les digo, nosotros ya estamos más relacionados o acostumbrados con esta equivalencia y por lo tanto sabemos que 1000 mililitros es lo mismo que tener un litro. Entonces, ese es el cálculo que haríamos nosotros como adultos. Lo calcularíamos de esa manera y nosotros ya nos daríamos cuenta que podemos llenar con un solo litro, podemos llenar 4 vasos. Pero como tenemos 5, simplemente multiplicamos los 4 vasos que podemos llenar con un litro por 5, de tal forma que vamos a obtener que la respuesta correcta sería el inciso B con 20 vasos. Eso es más fácil para nosotros porque les digo, ya estamos más acostumbrados, ya nuestra mente trabaja de forma diferente. En cambio, los alumnos todavía no relacionan la equivalencia que les comento de 1000 mililitros es lo mismo que tener un litro. Para algunos o para la mayoría, este ejercicio se les complicó bastante. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que también está relacionado con los ángulos. Yo aquí les pedí a los alumnos que ellos me mencionaran el nombre de cada uno de los ángulos porque se les dificultaba escribirlos a ellos. Entonces,
Ellos me decían, el primer ángulo corresponde al recto, al agudo, al llano o al obtuso, dependiendo del caso. Vamos a revisar cuál sería el nombre correcto de cada uno de los ángulos. En el caso de un ángulo, como el primero, que rebasa los 90 grados, pero no sobrepasa de los 180, se le considera un ángulo, déjenme lo escribo, está muy grande, va a ser de tipo obtuso, es el nombre correcto. En cambio, un ángulo que llega exactamente a los 180 grados, repito, 180 grados, no puede ser ni 181, no puede ser ni 179. Tiene que ser exactamente los 180 grados. Cuando tenemos un ángulo que es exactamente igual de 180 grados, estamos hablando de un ángulo llano. Continuando con los siguientes dos, este es el que yo les mencionaba, que cuando nosotros tenemos 90 grados, exactamente, estamos hablando de un ángulo recto. Y finalmente, cuando el ángulo varía, que va desde los 1 grado hasta los 89 grados, cualquiera de esas medidas que esté intermedia entre 1 y 89, estamos hablando de un ángulo agudo. Por lo general, los alumnos están más acostumbrados a verlo tal vez de forma más acostada. Cuando ya les ponemos un poco más amplio como este, se suelen confundir. Por eso hago hincapié que cuando hablamos entre 1 grado y 89 grados, estamos hablando de un ángulo de tipo agudo. Con el siguiente ejercicio, yo le explicaba a sus hijos que este triángulo pequeñito de aquí no es una figura completa, que tan solo representa 2/6 de una figura que sí estaría completa. Y ya se les preguntaba, bien, si este triángulo solamente representa 2/6, ¿cuál de estas 4 figuras representaría la figura que sí está completa? Entonces, ya con esa explicación, se les dejaba a sus hijos elegir la figura. Solamente voy a explicar la figura que representa el entero. Entonces, no olvidemos que la base para resolver este problema es el pequeño triángulo que yo tengo aquí. Ahora bien, ese pequeño triángulo representa la fracción de 2/6. Quiere decir que si yo todavía le agrego esta división con rojo, ahora sí ya tengo separados en sextos. Entonces, aquí vamos a empezar. Si yo con este primer triángulo tengo 2/6, con el segundo triángulo yo tendría 4/6 y con el tercer triángulo yo tendría 6/6. Cuando ya tenemos una fracción en la que su numerador es igual a su denominador, estamos hablando de un entero. Otro ejemplo que les voy a mencionar es algo más sencillo. Si yo les pongo 3/6, también, 3/3, también estamos hablando de un entero. Si yo les pongo 4/4, también estamos hablando de un entero. Repito, para saber si una fracción es un entero, solamente tenemos que fijarnos en que el numerador sea igual al denominador. Como en el caso de los 6/6, ya estamos hablando de un entero. Por lo tanto, la respuesta correcta a este ejercicio sería el inciso B. Continuamos con el siguiente dibujo. Voy a borrarle primero esa rayita. Aquí simplemente lo único que se le pedía a los alumnos es que marcaran la hora correcta en el reloj. Hay que fijarnos que este reloj está utilizando el formato de las 24 horas, ¿sí? Entonces simplemente se tenía que hacer la conversión de este tipo de reloj al formato de las 12 horas. Continuamos con el siguiente ejercicio. En este se les pide a los alumnos que se fijen en el reloj para poder seleccionar qué hora está marcando actualmente. Muchos de los alumnos se dejaron guiar, por el 18 y tomaron alguna de estas dos opciones, 8:15 tanto de la mañana como de la tarde. Nosotros que ya somos adultos o que estamos más relacionados, ya cuando vemos que las horas marcan más de las 12, es decir, las 13, las 14, las 15, ya damos por entendido
que ese reloj está en un formato de 24 horas. Y ya simplemente hacemos la conversión. Nosotros ya decimos, ah, bueno, las 13 horas es la 1 de la tarde, ¿sí? Nosotros ya lo damos por hecho. Uno de los alumnos me gustó mucho su explicación porque él decía, lo que pasa es que están en el otro reloj, así me mencionó él. Ya ese otro reloj, lo único que hay que hacer, hay que restarle 2. Y me explicó, 8 menos 2 son las 6. Y si está con esta hora, quiere decir que estamos hablando de la tarde. Y me gustó mucho su explicación porque realmente sí tiene sentido. Yo le pregunté, por ejemplo, bueno, ¿y si son las 20 horas? Y él volvió a hacer la resta de menos 2 y dijo, 0 menos 2 no se puede, pide prestado, se convierte en un 10, 10 menos 2, 8. Y me dijo, son las 8 de la noche. Entonces, pudiera ser que esa explicación les sirva a sus hijos, que cuando reconozcan que el formato de los relojes está en 24 horas, pueden hacer una resta de menos 2 y el resultado que les dé es la equivalencia que vendría siendo en el formato de 12 horas. A lo mejor con esa les sirve. Y finalmente la respuesta correcta es el inciso D. Son las 6:15 de la tarde. ¿Por qué? Porque está en un reloj de 24 horas. Continuamos. Para este ejercicio se les pedía a los alumnos que vieran esa imagen donde nos dicen que son 3 tortas por 40 pesos. Y la pregunta es, ¿cuánto pagarían por 9 tortas? La mayoría de los alumnos contestó bien. Aquí simplemente lo que tenemos es que podemos hacer una especie de tabla. Podemos poner así de este lado tortas y de este lado dinero. Decimos que 3 tortas son 40 pesos. En 6 tortas ya serían 80 pesos. Y finalmente 9 serían 120 pesos. Esa puede ser una forma. Hay otros que lo que hicieron fue sumar 40 más 40. Les dio 80 y le volvieron a sumar 40 y ya les dio 120. Entonces, esta no creo que requiera mayor explicación. Nosotros para comprar 9 tortas gastaríamos 120 pesos, que es el inciso A. Déjenme lo encierro un poquito mejor. Vamos con el siguiente. Aquí nuevamente se les explicó a los alumnos que lo que buscamos es el vértice opuesto. Hay otro ejercicio que tiene que ver con los vértices y aristas, lo cual causa confusión en algunos de los alumnos porque no saben reconocer la diferencia entre una arista y un vértice. Pero bien, vamos con la base 1. En la base 1 es esa que acabo de marcar y estamos buscando el vértice opuesto o el vértice que está del otro lado de la figura. Las opciones son ninguno, inciso B, inciso C y finalmente el inciso D. Quedando como respuesta correcta el inciso D, pero voy a explicar el por qué. El vértice vienen siendo esos puntos donde se unen los aristas. En este caso, aquí tenemos un lado o una arista, aquí tenemos otro, y donde se unen, eso es lo que conocemos como vértice. Es más fácil de reconocer en las figuras que se arman con los palitos y la plastilina. Voy a poner el ejemplo de un cubo. Un cubo, si yo lo empiezo a hacer con las bolitas de plastilina y los palitos de dientes, esto que estoy marcando serían como las bolitas y esto que estoy marcando con azul serían los palillos. Entonces, a los alumnos se les explica que justamente donde están quedando las bolitas, estos son los vértices de una figura y donde quedan los palitos son los aristas. Entonces, esa es la mayor confusión, que los alumnos no saben la diferencia entre un vértice y una arista. Entonces, yo creo que ya con la figurita del cubo o si ustedes quieren armarla en casa, ya le pueden dar una mayor explicación y que ellos conozcan la diferencia entre el vértice y una arista. Voy a borrar esto, bueno, la voy a mover de lado esta figura porque ahorita nos va a estorbar. A ver, nos faltó ese punto.
Vamos a moverlo ahora sí. Y listo. Bueno, aquí me faltó explicar que no pueden ser el B ni el C porque no son opuestos. Si se fijan, están del mismo lado que la base número 1. Aquí el que buscamos era el opuesto. Continuamos. ¿Cuántos milímetros mide la llave de la siguiente imagen? Es una respuesta que también fallaron muchos de los alumnos. Les repito, a lo mejor este ejercicio para nosotros los adultos es más fácil porque nosotros ya conocemos la equivalencia de que 1 centímetro es lo mismo que tener 10 milímetros. Esa es la equivalencia que nosotros ya conocemos. Y simplemente lo que hacemos, pues es que movemos el punto y ya lo convertimos a milímetros y ya tendríamos que la respuesta correcta es el inciso C. De hecho, esto de recorrer el punto fue una de las respuestas que me dio una de las alumnas. Me dijo, profe, pues es que nada más le quitamos el punto, pero no supo por qué lo recorrió o por qué lo movió, nada más me dijo, pues yo le quité el punto y me dio 54 y esa fue la respuesta que yo elegí. Entonces, la mejor explicación que les puedo decir es que hay que fijarnos en la equivalencia que ya les puse aquí, que 1 centímetro es lo mismo que tener 10 milímetros, por lo tanto, si tenemos 5.4 centímetros, sería lo mismo que tener 54 milímetros. Entonces, esa pudiera ser la mejor forma en que se lo puedan explicar ahorita o más tarde a sus hijos, que no olviden que nosotros tenemos diferentes equivalencias dependiendo del sistema que estemos utilizando, es una u otra equivalencia. En el siguiente ejercicio nos están pidiendo cuál es la manera correcta de trazar la altura de un triángulo. Definitivamente lo que son las opciones B, perdón, las opciones B y D no son las correctas porque aquí ni siquiera estamos marcando la altura y aquí sí estamos marcando una especie de altura, pero realmente lo que estamos obteniendo no es la altura, sino la distancia que tiene en este caso la hipotenusa, que es este lado, ¿sí? Entonces, esas no son formas correctas de medir la altura de un triángulo. Me voy con la explicación C. ¿Por qué no puede ser tampoco? Porque esta está midiendo también un lado del triángulo, lo que es uno de los catetos. Acá se medía la hipotenusa, aquí estamos midiendo lo que mide uno de los catetos del triángulo. Tampoco es la respuesta correcta. Sin importar el triángulo que nosotros dibujemos, la forma correcta de medir la altura es considerando desde la base que podemos decir que está en el suelo, en el piso, hasta el punto más alto de un triángulo. No importa si la forma del triángulo es así, si es así o si es así. Bueno, en esa no se puede. Digamos así. Un poquito más marcado la diferencia. ¿Sí? La forma correcta de medir este ángulo, como este lado es el más alto, entonces se mide así. En este lado sí va a coincidir con uno de los lados del triángulo porque es un triángulo rectángulo. Entonces aquí sí se toma en cuenta este punto más alto y hacia abajo. Y aquí va a ser una altura por medio de la figura o dentro de la figura igual que acá. Tenemos que tomar cuál es el lado más alto y lo marcamos hacia lo que es el piso o la base que estamos tomando como referencia de ese triángulo. Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta es el inciso A. Vamos con la siguiente. Aquí también fue una de las preguntas más difíciles o que tuvieron más respuestas incorrectas, porque lo que se le pide al alumno es que busque el área de este triángulo. Yo les mencionaba a los alumnos durante la videollamada que el área no es esto. Esto que acabo de marcar es tan solo el perímetro, que el área es el relleno o lo que tiene adentro la figura, porque algunos todavía confunden lo que es el perímetro con el área. No olvidemos que el perímetro es el contorno o lo de afuera de la figura y el área es todo lo que tiene por dentro la figura. Ahora bien, a los alumnos también se les indicó que cada uno de estos cuadritos pequeños es lo mismo que 1 centímetro cuadrado. Una alumna me dijo 1 centímetro 2. No, lo que pasa es que aquí no se le pudo hacer el número 2 chico,
porque nosotros lo veríamos así. Entonces, pues simplemente se puso el 2 grande, pero la lectura correcta sería centímetro cuadrado. Ahora bien, la mayoría de los alumnos lo que empezaron a hacer fue que yo me fijaba que los estaban contando y ellos empezaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y de alguna manera ahí acabamos de contar los cuadritos que están más completos. Pero yo siempre les preguntaba, bueno, ¿y cómo le hiciste para contar este cuadrito que está muy chiquito? O también este cuadrito que casi no es nada. Y me decían, bueno, pues es que yo lo tomo como a mitad. Una mitad aquí, la otra mitad acá, y luego ya los junto y me dan un cuadrito completo. Pues bien, a lo mejor eso sí se pudiera dar con algunas de las figuras o de los triángulos que se forman ahí, pero esto no se puede con todos. Entonces, cuando ellos ya terminaban de contar, las respuestas que más eligieron fueron la de 16 y la de 17.5. Pero la forma correcta de haber calculado el área del triángulo es con la fórmula. Ya me equivoqué otra vez. Aquí está, ahora sí, lapicito. La fórmula para obtener el área de un triángulo nos dice que el área es igual a la base por la altura dividido entre 2. De tal manera que aquí tendríamos que contar cuántos cuadritos tenemos en la base y cuántos cuadritos tenemos aquí en la altura. Si yo los cuento en la base, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cuadritos en la base. Entonces vuelvo a escribir yo aquí mi fórmula del área es igual a 7 y vamos a contar ahora los que tenemos en la altura. Y en la altura, déjenme se lo marco con otro color, les digo, tenemos que tomar el punto más alto, marcarlo en línea recta hacia lo que estamos considerando ahorita como la base, y esta sería la altura del triángulo, ¿sí? Se me quedó un poquito más recta, algo así. Muy bien, los empiezo a contar otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya nos queda 5. Y lo vamos a su resultado de esa multiplicación, la vamos a dividir entre 2. Sería lo mismo que tener 35 entre 2 y hacemos la división, cuyo resultado me va a dar, otra vez elegí las letritas, perdón. El resultado correcto de entre 35 entre 2 sería el inciso A, 17.5 centímetros cuadrados. Vamos con la siguiente. Aquí yo les mencionaba a los alumnos que estas figuras están representando una suma de fracciones, pero que no es una suma de fracciones con números como estamos acostumbrados, sino que es una suma de fracciones representada mediante un dibujo. Y aquí la forma de resolverlo era lo siguiente. Primero nos fijaríamos en cuántas partes está dividido ese entero. Entonces nosotros consideramos este rectángulo como el entero. Y este entero está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En 10 partes. Entonces empiezo a escribir la fracción, pongo la rayita y abajo pondría el número 10. ¿Por qué? Porque esta figura está dividida en 10 partes. Si yo hubiera tenido, por ejemplo, esta figura y solamente la divido entre 2, tenemos 1, 2, dibujo la rayita y en la parte de abajo pongo en las partes que está dividida esa figura. ¿Sí? Entonces, ya cuando tenemos el denominador, vamos a ver que vamos a anotar en el numerador. Y aquí empezaríamos a tomar las partes que se están considerando. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos tres que me quedan aquí ya no los estoy considerando porque ya no están pintados. Quiere decir que esos no se van a tomar en cuenta. Y por lo tanto, esta primera fracción me quedaría como 7 décimos.
Hago lo mismo con la siguiente figura. Me fijo en cuántas partes está dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya se dieron cuenta de que está dividido entre 10. Ponemos el denominador. Y ahora solamente vamos a contar las que se están dejando pintadas, que son las únicas que valen. Y tenemos 3. De tal forma que ahora sí ya tenemos una suma con fracciones, con números. 7 décimos más 3 décimos. Como comparten el mismo denominador, se escribe igual y ya solamente se hace la suma de los numeradores. 7 más 3 es igual a 10. Y ahorita yo les mencionaba, cuando tenemos la misma cantidad en el numerador y en el denominador, estamos hablando de un entero. Aquí me gustó mucho la respuesta de una de las alumnas, porque ella hizo exactamente lo que yo hice, pero ella consideró solamente los espacios vacíos, entonces ella notó o se fijó que está dividido entre 10, y aquí para esta primera solamente tomó 3, y para esta tomó 7. Si se fijan es el mismo procedimiento, pero ¿qué hizo ella? Tomó en cuenta los espacios vacíos y no los espacios que están coloreados. De cualquier manera, le dio el mismo resultado. La única diferencia está en que pues escribió al revés las fracciones, pero llegamos a la misma respuesta. La respuesta correcta es el inciso A. 10 décimos, que es lo mismo que tener un entero. Vamos con la siguiente. En este ejercicio también tenemos que calcular el área. Simplemente lo que nosotros tenemos aquí es que la figura es diferente. Por lo tanto, la fórmula para obtener esta área también va a ser diferente. Para un romboide que es rectangular, que es como este que tenemos aquí, la fórmula es la misma que el cuadrado o que el rectángulo. Perdón, volví a escoger las letritas. Nos dice que el área es igual a la base por la altura. Entonces, esta es la base, esto de aquí es la altura. Entonces empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nosotros tendríamos área es igual a 7 por 1, 2, 3, 4, 5. 7 por 5 me daría 35 centímetros cuadrados, dando la respuesta del inciso A como la correcta. Llegamos a este. ¿Cuánto es el doble de 0.25 centésimos? Muchos de los alumnos no se confundieron. Aquí realmente la mayoría contestó de manera correcta. Lo único que hicieron la mayoría es que no se acordaron o ignoraron que estábamos hablando de centésimos. Solamente consideraron el 25, lo multiplicaron por 2, perdón, le dio 50 y lo regresaron otra vez a centésimos. La respuesta correcta es el inciso B. Y su procedimiento pues también está correcto, aunque si ellos hubieran hecho la multiplicación 0.25 por 2, nos hubieras dado 5 por 2, 10, 0 y llevo 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. 2 por 0, 0. Y bajamos el punto y listo, nos da el mismo resultado. Pasamos a la siguiente. ¿Cuánto es la mitad de 2.6? Algunos de los alumnos lo que hicieron fue dividirlo por partes y dijeron la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3 y por lo tanto eligieron 1.3. Hay algunos que por alguna razón eligieron esta, solamente tomaron en cuenta el 6 y pues no es el resultado correcto. La correcta es el inciso A. Este es el otro ejercicio en el cual yo les decía que confunden lo que son los vértices con los aristas. Entonces voy a pintar primero los aristas, perdón, los vértices. Aquí tenemos un vértice, lo voy a marcar más grande. Aquí tenemos otro vértice, otro vértice, otro vértice y otro vértice. De tal manera que tenemos 5 vértices.
Ahora empiezo con, le voy a cambiar el color y me voy con el verde, con los aristas. Los aristas son los lados, son las líneas que van a unir a los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 aristas. Y la mayoría confundió con los vértices y eligieron el inciso A, pero realmente la respuesta correcta es el inciso B. Esta figura tiene 5 vértices y 8 aristas. Que los niños no se van a confundir porque me dicen los artistas y no, no son artistas, son aristas, ¿sí? Si otra vez hacemos esta figura con los palitos de dientes y plastilina, a lo mejor esto es lo que más les ayuda a identificar cuál es un vértice y cuál es una arista. En este ejercicio, sí, la mayoría contestó de forma correcta. Vamos a ver el por qué. Yo les mencionaba a los alumnos que si nosotros tenemos esta figura y la armamos, ¿cómo se vería cuando ya quede terminada? Y la mayoría sí seleccionaba de forma correcta esta y me decían, es que esta ya la hicimos, ya sé cómo queda. No es que esté mal, simplemente les hago la anotación que también se pudieron haber confundido con la del inciso C, con el prisma hexagonal, que así es como lo hicieron algunos de ellos, que seleccionaron el C. No puede ser el C porque no se están fijando en la figura que tenemos como base, que aquí nos damos cuenta de que es un pentágono, tiene 5 lados. Entonces, si ya recordamos que esta es la base, que es un pentágono, se formaría un prisma pentagonal. No puede ser hexagonal porque aquí estamos hablando de 6 lados. Los pentágonos solamente tienen 5. Entonces, la respuesta correcta es el inciso A, prisma pentagonal. Vamos con la siguiente y la verdad es que este ejercicio sí es bastante complicado para ellos porque ellos no están acostumbrados a estas dimensiones o a este tipo de problemas, pero bueno, así es el problema. Nos dice que se vende una hectárea de terreno, información que nos sirve es pues que tiene todos los servicios y que está a 5 minutos del centro. Esto es información que no les sirve a ellos para contestar el problema. Uy, esta parte de aquí, ¿sí? Esto digamos que es información que no les sirve. Lo único que les sirve es conocer el área del terreno y en cuánto se está vendiendo cada metro cuadrado. Y para resolverlo sería de la siguiente forma. Primero, fijarnos en cuánto es una hectárea de terreno. A veces nos dicen, se formaron tantas hectáreas de terreno, pero ni siquiera sabemos en la realidad, ya ni como adultos, a cuánto equivale una hectárea. A lo mejor las personas que vienen del campo o que crecieron en el campo, sí pueden saber que una hectárea es lo mismo que tener un terreno cuadrado que mide 100 metros de un lado y 100 metros del otro, ¿verdad? Estamos hablando de un terreno cuadrado. Tiene 100 metros de cada lado. Y para conocer el área es base por altura o lado por lado, como ustedes lo conozcan. También puede ser así, lado por lado. De tal forma que si multiplicamos 100 por 100, nos daría 10,000. Eso es lo que tenemos de terreno. Es lo mismo que tener 10,000 metros cuadrados. Y ya simplemente pues será calcular. Déjenme hago el lápiz más pequeño. Los 10,000 metros cuadrados que tenemos y haberlos multiplicado por 130. Ya la regué. Y listo. Si hacemos esa multiplicación, el resultado sería el inciso D. La verdad es que este problema yo lo vi en sus expresiones, en sus caras. La mayoría contestó nomás por seleccionar una, pero no se fijaron en cuánto es un terreno y les digo, pues no es su culpa, es simplemente que no están acostumbrados a utilizar este tipo de planteamientos o a verlos. Les digo, las personas que crecieron en el campo, pues sí saben que una hectárea es tener un terreno cuadrado de 100 metros cada lado. Y si lo multiplican,
nos daría los 10,000 metros cuadrados y eso ya lo hubieran multiplicado por el precio del terreno. Esto más bien lo utilizamos de adulto cuando estamos por comprar el terreno de una casa o vamos a comprar, no sé, un terreno allá en Samalayuca. Es cuando ya nos involucramos en esto de calcular las áreas de un terreno y multiplicarlas por su costo para ver cuánto nos va a costar. Pero, pues en los niños realmente no utilizan estas dimensiones y tampoco se dedican a vender terrenos. Vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio, yo no sé, el problema de los alumnos tal vez es que en cuanto les hablamos de fracciones, les estamos hablando de algo desconocido para ellos, algo que no conocen o no manejan al 100%. Nada más les dicen la palabra fracciones y es como si hubieran tenido pesadillas, es como un monstruo para ellos. Pero realmente hablar de fracciones no es más que hablar de números decimales, pero están expresados en fracciones. También a veces les digo, y se las repito mucho, una fracción nada más es la división que un flojo, un vago no terminó, pero no es algo que sea realmente problemático. Y todavía cuando los alumnos ya van a entrar a secundaria, como el caso de los alumnos de sexto, les digo, las fracciones simplemente estamos hablando de números en decimales. Hay que hacer la división y ya lo trabajamos como número decimal y es mucho más fácil de poderlo trabajar. Pero en este ejercicio, antes de ir a la pregunta, yo les ponía ejercicios como este. Yo les decía, a ver, si yo escribo esta serie de números, ¿qué número faltaría en este cuadrito? Y ya los alumnos ya se iban fijando y decían, ah, la serie va aumentando de 2 en 2, por lo tanto, aquí va un 4. Si no les ponía con el 4, se los ponía con el 5 o con el 3, con el 5 les ponía así, por ejemplo. Entonces ellos se fijaban que iba aumentando la serie de 5 en 5 y me decían, aquí va un 15. ¿Sí? Entonces ya con este ejemplo, yo les decía, también es una serie de números, pero la única diferencia es que está en fracciones. ¿Sí? Y aquí todavía lo complicaron un poco más porque están utilizando fracciones con diferente numerador. Pero no hay ningún problema si nosotros o los alumnos saben trabajar las fracciones equivalentes, que es un tema que hace poco se los dejé de tarea en Classroom. Un tercio no nos sirve para poderlo trabajar con los sextos. Tendríamos que convertirlo a una fracción que sí nos dé sextos. Y yo les pregunto, ¿qué número puedo multiplicar para que el 3 que está aquí como denominador me dé 6? Ay, ustedes ya me dicen, ah, si lo multiplica por 2, le da 6. Pero si lo multipliqué por 2 en el denominador, también lo debo de multiplicar en el numerador. 1 por 2, 2. Y listo. Ya convertí esta fracción, que era la que nos daba problemas, de un tercio a 2 sextos. Y vamos a ver ahora sí lo que pasa. Vamos a imaginar que yo le borro ese número. A ver, es lo mejor que se me ocurre ahorita para borrarlo. Entonces, ya ahorita que lo borré, lo voy a escribir con lo que obtuve. Y ahorita me dio 2 sextos. ¿Por qué? Porque un tercio es una fracción equivalente, perdón, otra vez, 2 sextos es una fracción equivalente a un tercio. Y listo, si se fijan aquí tenemos un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 5 sextos. Este entero que está aquí también me está estorbando porque no están fracciones de sextos. Yo ahorita les decía, si el numerador es lo mismo que el denominador, estamos hablando de un entero. Entonces, este entero lo voy a convertir a sextos y ya tendría yo 6 sextos. Y si se fijan, ya podemos ver que esta serie va aumentando de un sexto en un sexto. Entonces, tenemos dos respuestas correctas. Los alumnos pudieron haber elegido 2 tercios o 4 sextos. Vamos a ver el por qué.
Si yo tengo la fracción de 2/3 y la necesito manejar en sextos, ¿por qué número puedo multiplicar al 3 para que me dé 6? Otra vez lo voy a multiplicar por 2. Y les dije, si multiplicamos por 2 al denominador, también lo tenemos que multiplicar por 2 al numerador. 2 por 2, 4. Y ya nos damos cuenta de que estamos hablando de que son fracciones equivalentes. Tener 2/3 es una fracción equivalente a 4/6. ¿Sí? Son fracciones equivalentes. Por lo tanto, aquí sí tenemos dos respuestas correctas. Si su hijo o su hija contestó 2/3 o 4/6, lo tiene correcto. Y en esta es donde a la mayoría le pedí que utilizara su borrador, su sacapuntas, su cuaderno, me anotara los precios porque vamos a hacer una suma. ¿Sí? Yo la voy a hacer un poco más rápido también. Nos está pidiendo el problema que queremos saber cuánto pagó en total Daniel. Daniel compró 10 lápices, compró 4 gomas y compró 7 clips. Si yo multiplico el precio de los lápices por 10, me daría 38 pesos. Si multiplico el precio de las gomas y lo multiplico por 4, me daría 10 pesos. Y finalmente, si tomo el precio de los clips y lo multiplico por 10, me daría 7 pesos. ¿Sí? Voy a acomodar el 7 para que me quede todo de manera vertical. Y listo. Hago la suma. 8 más 0, 8. 8 más 7 nos daría 15. 5 y llevo 1. 1 más 3, 4. 4 más 1, 5. Estamos hablando de 55 pesos. La respuesta correcta sería el inciso B. Y hasta aquí ya llegamos con la parte de matemáticas. Ahora empezamos con español. El primer ejercicio era que yo les pedía que me leyeran ese texto, que nosotros lo podemos leer. Compré pocas copas compré. Como compré pocas copas pagaré. Nos damos cuenta, hasta por lo reburujado o por lo difícil que es pronunciarlo, que estamos hablando de un trabalenguas. La mayoría lo contestó de manera correcta. No estamos hablando de un chiste, no tiene gracia, tampoco es una adivinanza. La intención de los trabalenguas es ponernos a prueba con nuestra habilidad para pronunciar palabras. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, un trabalenguas. No necesita mayor explicación. Este fue otro ejercicio que la mayoría de los alumnos confundió o contestó de manera equivocada, porque la indicación es muy clara, dice, lee el siguiente texto y subraya las palabras que rimen. Entonces yo aquí les marcaba hasta palabras, porque hay otros niños que hicieron esto. Y si se fijan, ahí no están subrayando palabras, están subrayando oraciones. La intención de este ejercicio era que solamente subrayaran palabras que rimen. Y nos podemos dar cuenta con la rima que perderte rima con odiarte y al mismo tiempo con olvidarte. ¿Por qué? Porque terminan con una sílaba que ya sea igual. En el caso de de arte, con estas dos. O bien, también se puede tomar en cuenta erte porque su sonido, aunque no es igual, sí es similar. Ahí estaríamos hablando de una rima consonante y no consonante o asonante. Entonces, si hablamos específicamente de las rimas que terminan igual, hablamos de la palabra odiarte y olvidarte. Pero también podemos considerar, y yo se las tomaba como correcta, también a la palabra perderte. Las únicas palabras que se subrayaban son estas tres. ¿Por qué? Porque les digo, ya sea que estamos hablando de una rima consonante, que son las que terminan con la misma sílaba, que ahorita sería arte, o bien una rima consonante o asonante, que si bien no terminan igual, sí terminan con un sonido bastante parecido, que estaríamos hablando de RTE. Las voy a borrar para que no me estorben ahorita. Pasamos al siguiente.
que yo les pedía a los alumnos que me leyeran el texto y la mayoría lo leía y me decía, la respuesta a la adivinanza es la ballena. Sí, es la reina de los mares, su dentadura es muy buena y por no ir nunca vacía, siempre dicen que ballena. ¿Qué animal es? Y ya me decían, la ballena. Pero la intención de este ejercicio era poder distinguir el renglón o el verso o la oración que está utilizando el sentido figurado. Y a veces yo les preguntaba a los alumnos, ¿sabes de qué estamos hablando cuando decimos un sentido figurado? La mayoría que me contestó sí me decía lo correcto, que cuando estamos hablando de un sentido figurado, me decían, es como decir una mentira o también decir una exageración. Entonces, me gustó mucho esas explicaciones que me dieron, ya sea que estemos hablando de una mentira o bien de una exageración. Incluso algunos también me decían, bueno, otra forma de hablar del sentido de figurado es decir que tus ojos son tan brillantes como el sol o que tienes una linda sonrisa de perlas, ¿sí? Realmente nunca vamos a tener una sonrisa de perlas o nunca vamos a tener una sonrisa con soles. Cuando estamos hablando así, estamos hablando de un sentido figurado. Y decir que la dentadura es muy buena no es un sentido figurado. Hay personas que tienen una dentadura muy buena y nunca ir vacía. Tampoco estamos hablando de una exageración o de una mentira. Hay personas que van vacías. También lo mismo que siempre dicen que va llena, que va completa. Entonces, la única que sí es una exageración o una mentira es decir que es la reina de los mares. Las ballenas nunca van a ser reina de los mares. Solamente conozco a la reina de Inglaterra. Ya de ahí en fuera no conozco a ninguna otra reina. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B. Perdón, el inciso A, discúlpame, me confundí. Es el inciso A, es la reina de los mares. Son ejemplos de siglas. Y aquí era una respuesta que la mayoría de los alumnos contestó bien. Sin embargo, algunos se confundían con el inciso A y no. Lo que estamos hablando en el inciso A son las abreviaturas. Las siglas son las que tenemos en el inciso B. Yo la mayoría de las veces que me contestaron esto, me decían, yo les preguntaba, perdón, que si conocían alguna otra sigla y me decían que no. Incluso uno sí fue capaz de decirme las siglas que representa el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay otros que me decían que esta era la de la Universidad Mexicana, pero no me decían Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, cuando hablamos de las siglas, es que cada una de las siglas representa toda una palabra completa. Aquí les voy a poner otro ejemplo. A veces en las patrullas, que pudiera ser el ejemplo, otro ejemplo común para sus hijos, es SSPM, que viene siendo Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ¿sí? Entonces, no sé, a lo mejor ese es otro ejemplo que pudiera ser más cercano. Aunque bien, también hay siglas que no utilizan solamente la primera letra, que utilizan las primeras, como en el caso de Pemex, ¿sí? Si nosotros solamente tomáramos la primera palabra, solamente tomaríamos la P, perdón, la primera letra, solamente tomaríamos la P y la M. ¿Por qué? Porque Pemex es la sigla de Petróleos Mexicanos. Entonces, vuelvo a repetir, la opción correcta para este ejercicio es el inciso B. Me voy con el siguiente ejercicio. Esto también lo estuvimos trabajando en algunas clases. A lo mejor no trabajamos exactamente ese, pero casi estoy seguro que sí. Pero el texto dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y les voy a ser honestos, la mayoría de los alumnos no entienden refranes. Yo no sé si es porque ya no se utilizan, porque ya no forman parte de nuestro lenguaje cotidiano, pero cuando les decimos un refrán, ya no saben a lo que nos estamos refiriendo. Ellos, si escuchan el refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Realmente piensan que un camarón se quedó dormido y se lo llevó la corriente porque no estaba despierto. Entonces ellos no saben identificar el uso o la intención de los refranes, la mayoría.
Hay otros alumnos que sí pudieron entender que este texto se refiere a un refrán, incluso los llegan a utilizar. Respuesta correcta es el inciso B. Seguimos con el tema de los refranes. Yo ahorita les decía que los alumnos ya no utilizan los refranes porque no conocen su significado, es un significado implícito, no está expresando lo que dice literalmente el texto. Por ejemplo, en este ejercicio, árbol que crece torcido nunca endereza, no estamos hablando de un árbol que creció chueco, ya no se va a volver a enderezar, ¿no? Cuando utilizamos este refrán es porque queremos utilizar o referirnos a su significado implícito. La mayoría sí supo la respuesta correcta, que sería el inciso B. Alguien que se desvíe de lo correcto en sus primeras etapas de vida no podrá corregirse posteriormente. Pero les repito, la mayoría de los alumnos no saben utilizar refranes en su vida cotidiana o bien no conocen el significado implícito en los refranes. Ahí para si tienen oportunidad de platicar más refranes que utilicemos en la vida cotidiana para que ellos puedan conocer su significado, se los agradecería. Pasamos al siguiente ejercicio que la verdad reconozco que es muy similar al ejercicio que teníamos ahorita en matemáticas con ese del terreno de la hectárea. Es una pregunta que no es tan cotidiana o que no la utilizamos mucho en el español, es hablar del discurso directo. El discurso directo es como si en un texto narrativo nosotros estuviéramos diciendo lo que está haciendo la persona en realidad. Y para poder conocer cuando se estaba utilizando el discurso directo o no se está utilizando, la clave es que se utilizan estos guiones medios, ¿sí? Como para indicar que ese es el texto o es el diálogo que va a decir un personaje. De tal forma que la respuesta correcta es el inciso B. Las demás opciones, si se fijan, no utilizan este guión. Entonces, la respuesta correcta, el inciso B. Este fue otro ejercicio que los muchachos confundieron mucho. ¿Por qué? Porque yo les decía, o tuvimos una clase de las clases en vivo, que trabajamos los adjetivos. Y la mayoría de los alumnos confundió los adverbios con los adjetivos y no son lo mismo. Los adverbios, digamos que son esas palabras que nos auxilian a un verbo o a un sustantivo o a un adjetivo. Va a ser un poco confuso decirlo así, que auxilian, pero es muy fácil, lo vamos a ver en una clase futura. Simplemente les digo ahorita que la respuesta correcta de los adverbios es que hay adverbios que pueden ser de tiempo, de modo y de lugar. Esta les prometo que va a ser un tema que vamos a trabajar en las próximas clases para que ya no confundan los adverbios con los adjetivos, que suena muy parecido, pero significan cosas diferentes. Los adverbios, si los dejamos en una sola palabra, como yo les decía de los adjetivos, son auxiliares, ¿sí? En cambio, cuando yo estaba hablando de los adjetivos, si lo resumimos en una sola palabra, yo les dije a sus hijos que los adjetivos vienen siendo las características. Ya no me alcanzó ahí. Características, ya sea de algún objeto, lugar, persona. ¿Sí? Que no lo vayan a confundir. Y la respuesta correcta, repito, es el inciso C. Que ahí existen más tipos de adverbios, de hecho, pero aquí los que menciona el examen son de tiempo, de modo y de lugar. Y que no se les olvide que cuando hablamos de adverbios, hablamos de auxiliares. Esta estaba fácil y realmente la mayoría lo contestó de forma correcta. Cuando estamos hablando de una familia léxica, me refiero a un conjunto de palabras que empiezan de una forma similar y que también tienen un significado similar. O nos estamos refiriendo, perdón, al mismo tema o a la misma cosa. Entonces, a pesar de que aquí hay palabras como carne, carro, cartera, carretera, que podemos decir que sí tienen una forma parecida o que inician con las letras car,
no estamos hablando del mismo significado. Carne no tiene nada que ver con carro ni con cartera. A lo mejor carro y carretera sí tienen una relación, pero las otras dos no tienen relación alguna. Lo mismo pasa con la opción de florero, flotador, florencia y flor. Si se fijan, las que sí tienen relación son estas tres, pero la que ya no tiene relación porque su significado es diferente es flotador. Esta ya no tiene nada que ver con la familia léxica. Las demás sí, pero esa ya no. Lo mismo ocurre aquí con antes, antena, anteojos, anticipo. Empiezan de una manera similar, pero su significado no tiene nada que ver una con otra. La única que sí tiene que ver todas sus palabras y que están relacionadas es la del inciso D. Zapato, zapatería, zapatero, zapatilla. Todas hacen referencia a la misma palabra madre, que en este caso es zapato. La palabra madre se dice así a la palabra de la cual derivan todas las demás de la familia léxica, como lo es zapatería, zapatero, zapatilla, ¿sí? Entonces la palabra madre, zapato, y se derivan zapatería, zapatero y zapatilla. Para este ejercicio, yo le pedí a los alumnos que leyeran este fragmento. Si nos damos cuenta o somos observadores, ya estamos viendo que se refieren a una obra de teatro. Y específicamente este es un fragmento y nos habla del segundo acto. Los personajes que van a aparecer en este acto, la escenografía, y ya aquí mencionan los diálogos y esta es la participación del narrador. Es el formato de una obra de teatro. Y ahora sí les preguntan, ¿en qué formato está escrito este fragmento? La respuesta, el guión de teatro. Afortunadamente también fue una pregunta que la mayoría contestó de forma correcta. Pero aquí ya venía el problema porque la pregunta es, ¿cómo se dividen las obras teatrales? Y a pesar de que lo tenemos aquí arriba, porque aquí arriba nos dice segundo acto, aquí está y lo acabo de resaltar todavía más. La mayoría no se fijó, no se acordó de esa parte y me tomaban otra respuesta correcta, pero la forma en la que se dividen las obras teatrales viene siendo en actos y en escenas, ¿sí? No son ni capítulos, ni párrafos, ni versos, ni estrofas, ni cuentos, ni leyendas. En las obras de teatro, para dividir una parte de otra o hacer la separación, estamos hablando de actos y escenas. Continuamos, ya casi vamos a terminar. Esta ya está más fácil. ¿Por qué? Porque como les dije, ya habíamos trabajado una clase en vivo que tuvimos. Trabajamos con el tema de los adjetivos y les dije en una sola palabra clave, estamos hablando de características. ¿Sí? Ya no me ocupo otra vez aquí. Y yo les dije, si es una característica, si es una forma de decir cómo es ese lugar, ese objeto, esa persona, ese animal, estamos hablando de adjetivos. Y algunos confundieron la respuesta porque tomaron amasar, formar y secar. Cuando estamos hablando de acciones, acciones que nosotros podemos hacer, no estamos hablando de adjetivos, estamos hablando de verbos, ¿sí? Los verbos son aquellas cosas que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos amasar, nosotros también podemos formar, nosotros podemos secar la ropa, secar los trastes, ¿sí? Entonces, muchos de ellos eligieron la respuesta del inciso B, pero realmente si estamos hablando de adjetivos que vienen siendo características, la respuesta correcta es el inciso A. Con estas dos preguntas, que es la 13 y la 14, estamos hablando de los personajes prototípicos, ya sea de cuentos, de historias, de leyendas. Y en la primera nos dicen que cómo suele ser el personaje prototípico, que es el que casi siempre aparece en los cuentos, en las leyendas, de la princesa. ¿Cómo suelen ser las princesas en este tipo de textos? Ah, pues vienen siendo buenas y amables. Y en el caso del personaje prototípico de bruja, estamos hablando de feas y malvadas, ¿sí? No creo que necesite mayor explicación. Esta también es una respuesta que la mayoría eligió de forma correcta.
que es elige la frase que tiene una entonación de sorpresa, es el inciso A. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de los signos de exclamación, ¿sí? Que son esos que vemos ahí donde dice niña. Un alumno, no me acuerdo si fue Axel, hasta hizo la entonación correcta porque él cuando la leyó o me explicó me dijo, profe, es que si lo leemos lo vamos a leer así. Niña, ¿a dónde vas? Sí, lo hizo con esa entonación, esa modulación de su voz. Y las demás oraciones, ninguna de ellas está utilizando signos de de admiración, perdón, de exclamación. Incluso algunos se fijó que hasta aquí en la palabra niña le faltaba la rayita de la N. Así fue como él me dijo. Entonces, repito, la respuesta correcta es el inciso A. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de los signos que les podemos decir signos de exclamación o bien signos de admiración. Continuamos. Para esto a los alumnos se les pedía leer ese verso y estábamos hablando del significado literal, ya no estamos hablando de un significado figurado o no, literal, tal cual lo que es. Y cuando hablamos del significado literal de ese verso, tú eres como el aire que respiro, nos referimos a el inciso B. Tú eres una persona de la que estoy enamorado y te necesito a mi lado. Ese es el significado literal que tendría ahí. Las otras no tienen nada que ver. Tú te echas muchos gases, algunos cuando lo leyeron hasta les causó cierta risa. Tu olor es muy bonito, cuando estás conmigo siento que no puedo respirar. El significado literal de ese verso, tú eres como el aire que respiro, tú eres una persona de la que estoy enamorado y te necesito a mi lado. Esta Listo. Esto sería todo lo que se les aplicó del examen. Espero que tengan la oportunidad de revisarlo, de analizar cada una de las respuestas. Y les repito, en dado caso de que su hijo no hubiera realizado este examen, también pueden ver el video, no hay ningún problema con eso, y ver cuáles son las respuestas. Lo van pausando, se esperan a que su hijo conteste y luego ya revisan si fue la respuesta correcta o no. Esto sería todo. Muchas gracias.